Y ahora sí. Bueno, como les comentaba, voy a comenzar explicando un poco qué es Godzillion Academy, en qué finanzas nos enfocamos, el contenido del taller tanto hoy día como mañana y quiénes son Cristóbal y yo, que somos los profesores. Bueno, Godzillion nace respondiendo un poco a una necesidad que surgía frente tanto a los emprendedores como a quienes apoyan a los emprendedores en procesos de incubación y aceleración, que hablar de conceptos financieros, más allá de tomar plata prestada de un banco, sino que el punto de vista de calcular valor de una empresa, calcular cómo puedo hacer un aumento de capital, qué significa eso y cómo poder implementarlo finalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo que hicimos fue crear talleres que permitieran a las personas que asisten a ello entender estos conceptos y finalmente puedan apoyar a tanto a emprendedores como a empresarios a diseñar sus propias estrategias de financiamiento. Entonces, ¿en qué finanzas nos enfocamos? Nos enfocamos en las finanzas para emprendedores, que son esas finanzas que se utilizan para poder implementar aumentos de capital, tales como entender cómo calcular un rango de valor, de qué depende el rango de valor de una empresa, qué significa valor actual neto, cómo se hace una emisión de acciones, cómo se calcula un porcentaje a entregar a los inversionistas que están entrando a la empresa, entre otros. Y todo esto se enmarca en lo que nosotros entendemos como una estrategia financiera, una estrategia de financiamiento, que son las estrategias que requieren ser acompañadas tanto como la estrategia comercial como la estrategia operacional, pero muy poco hablan o logran interpretar lo que es una estrategia de financiamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en esta etapa de las empresas, que son la etapa donde están creando el producto y generan recién sus primeras ventas, y algunas veces estos requerimientos para poder crecer son mayores a lo que generan en sus ventas, por lo tanto hay déficit de caja, y la pregunta es, ok, ¿cómo lo hacemos entonces para poder financiar esta necesidad de dinero más allá de lo que nos permite nuestra propia capacidad de las ventas? Bueno, ahí aparece el aumento de capital o emisión privada de acciones. Así que de esto se trata el taller. ¿Y qué contenidos? Bueno, lo dimos en 4 módulos. Hoy día vamos a revisar 2, aproximadamente 45 minutos por módulo, 1 hora en total entre las preguntas al final y todo. Nos vamos a demorar aproximadamente 2 horas hoy día, máximo. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Bueno, primero la estructuración de un flujo de caja. Yo sé que este concepto está súper utilizado, pero ¿por qué es relevante llegar a una utilidad operacional? ¿Qué significa? ¿Por qué la vamos a utilizar a partir de esta utilidad operacional pasar a lo que sería una valoración de la empresa? ¿Cómo pasamos de una utilidad a un rango de valor de una empresa? Y mañana vamos a revisar indicadores financieros, tales como valor presente neto, tasa interna de retorno clásica, retorno sobre la inversión, valor económico agregado y ver múltiplos. Por ejemplo, lo clásico, no sé si ustedes han escuchado más de alguna vez, 8 veces de EBITDA, o 5 veces de utilidad, 6 veces de utilidad. Bueno, ¿de dónde provienen estos múltiplos, 5, 6, 8? ¿Y de qué dependen? Y finalmente, emisión privada de acciones, y acá hacemos algunos cálculos. Bueno, en casi todos los módulos hacemos cálculos, pero acá finalmente determinamos y calculamos a qué precio emitir, qué porcentaje y qué cantidad de acciones en función de una inversión inicial y un rango de valor de una empresa. Entonces, el módulo 1 es, vamos a ver, revisar conceptos de por qué es relevante pasar del modelo de negocio al mercado y el mercado a proyectar las ventas, como la estructura de las ventas que todos conocemos, precio y cantidad, de qué depende esto, por qué la separamos en esto, cómo determinamos finalmente un punto de equilibrio dado que existen costos operacionales, y cómo calculamos finalmente un flujo de caja y necesidades de financiamiento. Y a partir de eso determinamos algunas sensibilidades de estado de resultado, que sería logrado apalancamiento. Y después vamos a revisar, bueno, hacer un pequeño break de 5 minutos y comenzamos de nuevo luego con el módulo 2, que es llegar a un rango de valor. ¿De qué depende calcular el valor de una empresa? ¿Por qué se utilizan ciertos elementos? ¿De dónde provienen esos dos elementos? Entonces pasamos del flujo de caja a rangos de valor, a costos de capital del sector. Queremos interpretar qué significa eso, por qué hay un costo de capital por sector, a todos se le va a exigir igual rentabilidad, o va a depender del sector, qué rentabilidad mínima se le exige. Bueno, vamos a aprender sobre eso también. Y vamos a interpretar a partir de esos 2 elementos cómo se calcula un rango de valor. Si tuviéramos un flujo de caja proyectado y tuviéramos un costo capital, bueno, ¿cómo determinamos un rango de valor?
y acá vamos a darnos cuenta que es súper importante que el rango de valor tampoco es, es un número exacto, sino que es un rango en función de los supuestos que hay. Para terminar, en cuánto cuesta versus cuánto vale. Y mañana ya el módulo 3 son indicadores, como les comentaba, y finalmente haciendo un cálculo de emisión privada de acciones y los pasos para implementar esta emisión privada de acciones. Sí, a qué precio, qué cantidad de acciones, y vamos a referirnos también a elementos esenciales como el pacto de accionistas, porque es parte de lo que se requiere para poder implementar una emisión de acciones. Bueno, Cristóbal y yo cofundamos la empresa que se llama LatamTech, que a su vez tenemos varias unidades de negocio. Una de ellas es Godzillion. Cristóbal y yo, los dos somos ingenieros comercial y tenemos maestrías. Cristóbal en magíster en administración y yo en finanzas. Hemos hecho clases en varias universidades y hoy día especialmente estamos como más enfocados en tecnología. Bueno, vamos a comenzar con el primer módulo. El flujo de caja. ¿A qué se refiere esto? Voy a colocar esto en verde. Okay. Vamos a revisar todos estos puntos del modelo de negocio, como les comentaba, proyectar ingresos. Vamos a calcular punto de equilibrio en función de costos. Vamos a determinar un flujo de caja y vamos a determinar necesidad de financiamiento y qué tan sensible puede ser el resultado operacional de una empresa, que se llama utilidad. No sé si muchas veces también alguien dice, ok, muéstrame la utilidad de tu empresa. Está bien, pero vamos a entender primero que esta utilidad viene del ingreso por venta, que es lo más valioso de una empresa, que son sus ventas. Entonces, el primer punto, cuando nos enfrentamos a un proceso de cálculo de valorización, ¿cuáles son las primeras preguntas que tenemos que hacer? ¿Qué tamaño tiene el mercado al que están apuntando? ¿Cuál es la elasticidad de precio del producto o servicio que están pretendiendo vender o ya están vendiendo? ¿A qué se refiere con la elasticidad de precio? Es decir, ¿qué tan sensible es vuestra cantidad en días frente a cambio en el precio? Tanto en descuentos como a viceversa. ¿A quién le están vendiendo ustedes el producto o la empresa que ustedes están asesorando, en este caso? Y este producto, ¿quién lo está comprando al fin y al cabo? Si son clientes finales o son empresas o es un mix. ¿Y cuál es la estrategia que se está implementando o se espera implementar para obtener clientes y poder facturar? Es decir, generar ingresos. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque a partir de los ingresos es que proviene todo el resto. Parece obvio, pero si es que no hay una estrategia comercial que respalde el cómo se va a implementar una proyección de venta, esa proyección de ventas carece de valor y por ende todo el resto del ejercicio de cálculo de un rango de valor carece de sentido igualmente. Por lo tanto, no es llegar y proyectar ingreso por venta, sino que tiene que tener una lógica detrás. Y esta lógica detrás muchas veces se puede separar en cantidad en día y precio por esa cantidad en día, es decir, o un mix comercial. Y esta cantidad en día muchas veces va a responder a vuestras incluso propias políticas de descuento. Hoy en día uno puede apreciar cómo los negocios, aparte de transformarse, están aplicando estrategias de descuento. O sea, la pregunta es, ok, estoy perdiendo por precio, pero la cantidad en día debiese reaccionar en tal dirección. Por lo tanto, el total, que sería el ingreso o la facturación esperada o la sensibilidad frente al total, quedaría explicada y argumentando cómo venderán los productos y cómo se venderán finalmente los servicios de esa empresa. Por tanto, el proyectar ingresos, la idea es tratar de separar entre cantidades o precios en función del mix de productos que o servicios se está entregando y esta cantidad separarla y poder en total generar un ingreso por venta, que sería P por Q finalmente, un ingreso por venta. En segundo lugar, lo que una proyección requiere para poder utilizarla en una lógica de interpretarla como un rango de valor, son su estructura de costo, es decir, cómo hoy día ustedes están enfrentando el negocio o cómo hoy día esta empresa que ustedes están asesorando tiene pensado enfrentar el negocio o cómo lo está enfrentando actualmente y cómo lo quiere enfrentar de aquí a X milestones
en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Porque la manera en que nosotros como empresarios y a quienes ustedes asesoran enfrentamos los negocios viene por las características, uno, bueno, cómo se generan las ventas, y segundo, qué estructura de costos tenemos para poder enfrentar esa entrega del servicio, esa entrega del producto. Y esta estructura de costos se separa en dos, es decir, hay costos fijos y costos variables. Por lo tanto, hay unos que dependen de la operación principalmente, es decir, si vendo, necesito incurrir en esos costos, pero hay otros que no dependen de si vendo o no vendo. Por lo tanto, la gran separación de cómo enfrento yo un negocio es qué porcentaje del total de costo es costo fijo o qué costos fijos tengo y versus qué costos variables principalmente asociados a, perdón, a las ventas que este negocio está generando. Entonces, si es que en teoría las ventas caen, deberían caer los costos variables, no así los costos fijos. Por lo tanto, dada la existencia de costos fijos, es que va a implicar o implica un punto de equilibrio. ¿Qué significa un punto de equilibrio? De que hay unas ventas mínimas por empresa, por proyección, por negocio. ¿Y por qué son relevantes estos cálculos del punto de equilibrio? Bueno, es relevante porque podemos determinar qué tan sensible finalmente son las empresas las que están analizando a, frente a un cambio en las ventas. Y este cambio en las ventas finalmente lo vamos a ver hoy, y ustedes lo saben también, es cómo va a cambiar finalmente la utilidad de esa empresa. Entonces, ¿qué tan cercano esté una empresa al punto de equilibrio? Va a alterar la sensibilidad de un cambio en estas ventas, cómo afecta la utilidad de la empresa. Y hay veces que estamos debajo del punto de equilibrio, otras veces cercano al punto de equilibrio, y otras veces alejado del punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿cómo es la estructura de un resultado operacional de una empresa? ¿Cómo es la estructura de medir el desempeño del punto de vista del negocio de cualquier empresa en cualquier tamaño? Es la diferencia entre lo que captura el mercado, que son sus ingresos por venta, menos su estructura de costo, que está separado tanto en costos variables como en costos fijos. La diferencia entre lo que captura y lo que le cuesta hacer esta captura del servicio o el valor es lo que se entiende como resultado operacional. Este resultado operacional, en función del total de dinero que ocupa una empresa, nos va a poder permitir medir el desempeño que está obteniendo esta empresa, ya sea en el tamaño que esté. Ustedes dirán, pero ¿por qué ahí no están por ejemplo, los costos de tener deuda o el leasing? Bueno, dado que eso depende de cómo se financió la empresa, es que no tiene que ser considerado. Porque imagínense que en vez de tener esa plata o ese activo financiado con deuda, hubiese sido plata propia de los dueños, bueno, no habría costo financiero. ¿Y qué costo habría? Bueno, estaría el costo por depreciación. Ustedes dirán, bueno, ahí no es flujo de caja, hay que considerarlo, hay que sumarlo. No hay que sumarlo. Esto tiene que ser restado y no vuelto a sumar. ¿Por qué? Porque imagínense, tuvieran una máquina y que se deprecia en 3 años. Bueno, en 3 años hay que volverla a reemplazar. En un año, si se deprecia instantáneamente, en un año hay que volverla a reemplazar y así sucesivamente. Por lo tanto, el resultado operacional de una empresa en cualquier etapa depende de dos factores. Lo que vende menos lo que le cuesta enfrentar ese negocio. Y acá tenemos 5 escenarios que podrían ser proyecciones lineales o 5 escenarios distintos, donde proyectamos o tenemos el siguiente resultado. Hay una empresa que está facturando 20 millones, puede ser 20.000 dólares, puede ser 20 millones de dólares, puede ser 20 millones de pesos. Tiene 12 de costo variable, por lo tanto 12 sobre 20, estamos hablando de un 60% de costo variable sobre las ventas. Obtiene una utilidad o margen de contribución de 8. ¿Contribución por qué? Porque contribuye a pagar la siguiente línea de costo, que son los costos fijos. En este caso, 8 no alcanza para cubrir los costos fijos, que son 20. Por lo tanto, obtiene una pérdida, un déficit operacional de 12. ¿Significa que el negocio es malo? No, puede estar simplemente en una etapa de crecimiento, donde su estructura de costo fijo supera a lo que sus ventas contribuyen. Bueno, no significa que el negocio sea malo, sino que hay que financiarlo.
estamos en un segundo escenario donde las ventas son 40, tenemos un margen de contribución de 40% sobre las ventas, se acuerdan que los costos variables eran 60, 4 por 4, 16, menos 20 y aún está perdiendo dinero o en un déficit operacional menos 4. En un tercer escenario, o asumiendo un tercer periodo, que puede ser un tercer trimestre, un tercer semestre, tercer año incluso, la empresa logra facturar 60 millones, una estructura de margen de contribución de 40%, obtiene 24 y obtiene una utilidad de 4, es decir, ya está enfrentando el negocio con un resultado operacional positivo. Bueno, si sigue aumentando sus ventas en función de la misma estructura de costo fijo de 20, luego una estructura de venta de 100, obtenemos un resultado de 12 y luego 20 millones. Los costos variables siempre fueron 60% de las ventas y los costos fijos 20 millones. Por tanto, hay un punto entre medio de 40 millones vendidos y 60 millones vendidos donde la utilidad es cero. Ese sería el punto de equilibrio de esta empresa. ¿Cuánto capital requeriríamos para llegar a ese punto? Y luego, ¿cuánto capital requeriríamos para seguir creciendo o expandir nuestras ventas? Son las dos preguntas que se hace principalmente cualquier empresario que necesita financiar su crecimiento con capital externo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el primer cálculo? ¿Cómo determinaríamos el punto de equilibrio? Bueno, ese punto de equilibrio está expresado en venta. ¿Cuáles son los costos fijos que tenemos? 20 millones. ¿Cuál es la relación de contribución sobre nuestras ventas? Es decir, por cada peso vendido, ¿cuánto es de costo variable y cuánto no? Bueno, nosotros tenemos que, por cada peso vendido, nos queda 40% de disponible en función del costo de venta. Es decir, si vende 100 millones, le quedan 40 millones disponibles. Entonces, dada la relación entre los costos fijos y cuánto me queda por cada peso vendido, es que puedo encontrar el punto o las ventas de equilibrio. ¿Y cómo calculo estas ventas de equilibrio? Bueno, ¿cuántos son los costos fijos que tengo que cubrir? 20. Y por cada peso que vendo, gano 4, 40%. ¿Cuántos pesos entonces, o cuántas unidades, o cuántas ventas tengo que tener? En este caso es 50 millones. ¿Y cómo se calcula? 20 millones dividido por la razón de contribución, en este caso es 0,4%, o 40%, perdón, 0,4. Y esto nos da un total de 50 millones. Es decir, en este escenario, esta empresa, a partir de 50 millones vendidos, comienza a obtener utilidad positiva. Antes de los 50 millones hay que financiarla. Para poder llegar a tener ese nivel de venta, ya 60 millones, ¿cuánto capital se requirió entonces? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo calculamos entonces las necesidades de financiamiento de esta empresa? Entonces, el resultado operacional del primer ejercicio nos dice que se espera vender 20 millones, o está vendiendo 20 millones, o vende 20 millones. Podría ser este el ejercicio que está y todo el resto proyectado. Y dado que vende 20 millones, obtiene 8 millones de contribución, menos los 20 de costo fijo, tiene un déficit de 12 millones. Por lo tanto, el déficit acumulado hasta ese momento es 12 millones. Perdón. Siguiente ejercicio, vende 40 millones. La utilidad o pérdida de ese escenario es 4 millones negativo. Por lo tanto, acumulado, vamos en menos 16. Luego, en el siguiente ejercicio, de 60 millones, obtenemos un flujo de caja operacional o una utilidad operacional disponible de 4 millones. Por lo tanto, ahí ya el déficit se reduce en 12 millones. Cuando hay un flujo de caja operacional positivo, observamos el déficit máximo acumulado anterior, que fue 16 millones. Por lo tanto, este cálculo, que es la sumatoria de los déficits de caja en el tiempo, nos dice que esta empresa, para llegar a ese punto, requiere 16 millones. Por lo tanto, si
perdón, si la logramos financiar con 16 millones, podríamos llegar a ese punto. Primer ejercicio, 12 millones negativos, más los 16 que tenemos disponibles, 4 quedan en caja, que nos sirven para financiar el siguiente déficit, con un flujo de caja financiado acumulado en cero, y ya los 4 positivos comienzan a sumarse, sucesivamente los 12 a los 4 anteriores, 16 y luego 36. Que en ese momento, si nosotros restáramos los 12 millones, perdón, los 16 millones que financiamos, podríamos quedar con una utilidad acumulada de 20 millones. Eso es lo que estamos diciendo hoy día. En otras palabras, ¿cómo determinamos las necesidades de financiamiento de una empresa que está en etapa de arranque? En la sumatoria de los déficits de caja por periodo. ¿Cómo financiamos ese déficit de caja? Vamos a ir a un banco y le vamos a decir necesitamos 16. Existe la alta probabilidad de que nos digan que no, y aún con mayor razón ahora. Por lo tanto, ¿significa que el negocio es malo o hay otra fuente de financiamiento? Es otra la fuente de financiamiento. ¿Y cómo se llama esa fuente de financiamiento? Es aquella que quiere asumir riesgo. ¿Y cómo se llama esa fuente de financiamiento que quiere asumir riesgo? Fondo de capital de riesgo. ¿Y a qué se refiere con riesgo? Bueno, uno, el riesgo que le vaya mal. ¿En qué sentido? En que lo que se está proyectando no se logra implementar. Y segundo, el riesgo de que no pueda finalmente generar la rentabilidad esperada que quiere obtener ese fondo. Entonces, ¿a qué se refiere con riesgo operacional cuando el fondo va a evaluar esta empresa o va a decir, bueno, existe valor o no existe valor dentro de esta potencial empresa en etapa de arranque? Se refiere principalmente al riesgo operacional del resultado. Y aquí es, ¿qué estamos buscando o qué explicamos con riesgo operacional del resultado? Principalmente es qué tan estables son las ventas de este sector donde está participando la empresa. Por ejemplo, de esto podemos hacer también análisis dentro de un mismo sector. ¿Qué empresas podría tener ventas de mejor o peor calidad? Pero, ¿cómo creen, por ejemplo, que son la calidad de las ventas del sector sanitario? Donde hay distintas empresas sanitarias en Chile que venden y procesan agua. ¿Cómo creen que son esas ventas? ¿Estables o se mueven en el tiempo de manera errática? Bueno, como yo creo que ya concluyeron, son absolutamente estables y casi todos los meses venden y procesan la misma cantidad de agua. Y segundo, la cobrabilidad de esas cuentas por cobrar o lo que tienen facturado es altísima, porque el que no paga el agua simplemente le cortan el agua. Entonces, todos los sectores utilities, que son este tipo de empresas que venden este tipo de servicios, tienen riesgos operacionales bajos. Es decir, sus ventas y su estructura de costos son conocidas y no hay mayor variabilidad en el resultado operacional de esas empresas. Pero hay otro tipo de sectores que tienen riesgos operacionales mayores, como por ejemplo el sector retail. ¿Qué significa el sector retail? Bueno, imagínense los supermercados, las tiendas mayoristas. ¿Dónde se está produciendo hoy día la venta? A través de tiendas virtuales, canales virtuales. ¿Y quiénes están generando venta hoy día? ¿Quiénes son los que menor variabilidad en las ventas han tenido? Claramente los sectores supermercadistas. Entonces, cuando analizamos cuál es el riesgo operacional de un sector en particular, tenemos que ver la calidad de las ventas. O sea, por ejemplo, ¿por qué las ventas de LATAM Airlines se fueron prácticamente a cero y no las ventas de Cencosud no se fueron a cero? Pues era obvio, porque uno transporta gente en avión y el otro vende supermercado. Exactamente. Exactamente. Los riesgos operacionales están en función de a qué se dedica cada empresa. Nosotros podríamos haber dicho, pero nadie podría haber determinado que jamás iban a volver a volar en 3 meses. Bueno, ok, pero cuando el mercado supo que iba a pasar esto, ¿qué es lo que ocurrió con el valor de estas empresas? Bueno, Cencosud, Parque Arauco,
Falabella, todas estas empresas que están en el sector retail, para qué decir todas las del resto de los utilities, mantuvieron, entre comillas, su valor. Bueno, cayeron 40%, pero después volvieron a recuperar. Pero la TAM cayó prácticamente 80% y nunca más se recuperó. Entonces, ¿de qué depende el valor de unas ventas que finalmente se traducen en un resultado operacional? Bueno, de la calidad de esas ventas. Mientras mayor calidad tengan las ventas, mayor valor o menor riesgo operacional tienen estos resultados. Entonces, ¿qué tan sensibles son mi utilidad frente a un cambio en las ventas? Bueno, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide qué tan sensibles son mi resultado operacional frente a un cambio en las ventas? Se mide dada la estructura de costo variable y estructura de costo fijo que tengo. Y a eso se le denomina el grado de apalancamiento. Entonces, por ejemplo, imagínense una empresa que dentro del sector supermercadista, para que se hagan una idea, es mucho más fácil imaginárselo así. Jumbo tiene márgenes de contribución mucho mayores que Líder. Es decir, vende a precios mayores productos con mayores márgenes que Líder y están en la misma industria. Ahora, ambos mantienen las mismas ventas, pero probablemente hoy día Jumbo no vende los mismos productos que vendía antes y probablemente se está acercando más a la cartera de clientes o de productos que está vendiendo hoy día Líder. Por tanto, el margen de contribución cayó, pero sus ventas, entre comillas, se mantuvo. Hay otras empresas que no tanto. Por ejemplo, hay empresas que no estaban tan preparadas electrónicamente para enfrentar las ventas, como por ejemplo la Polar. Pero sí habían otras que estaban sí con mejor preparación para enfrentar las ventas. No estoy diciendo que el servicio al cliente es de lo mejor, pero y ese es Falabella. Por lo tanto, desde el punto de vista del resultado operacional, ¿cómo mido el riesgo operacional de esta empresa? O el sector donde estoy operando una empresa o estoy evaluando por la calidad del ingreso por venta. Ahora bien, ¿qué tan sensible es mi resultado frente a un cambio en estas ventas? Es lo que se determina como grado de apalancamiento. Entonces, imagínense que las ventas, en este ejemplo, pasan de 100 a 90, caen un 10%. Eso significa que esto le puede haber pasado cuando partió el estallido social a cualquier empresa, cayeron 10% las ventas. Bueno, ¿cómo puedo medir un impacto en la caída de las ventas? Es decir, cuando alguien está evaluando las proyecciones que está generando una empresa, el resultado que está generando una empresa, dice, bueno, ¿qué pasa si las ventas caen? ¿Qué pasa si las ventas crecen? ¿Cuál es el nuevo resultado? Es decir, de 20 a cuánto llegamos finalmente. Significa que acá una caída del 10% en las ventas, menos 10%. ¿La utilidad va a caer igual 10% o va a caer más? ¿Qué pasaría si las ventas caen en un 10% con el resultado operacional? ¿Este va a caer 10% o más? En otras palabras, la plata que tiene la empresa para seguir reinvirtiendo y creciendo, ¿cómo se mueve? Bueno, va a estar determinado por el grado de apalancamiento que tenga la empresa. ¿Y cómo calculo yo este grado de apalancamiento? En función de dos elementos: el margen de contribución que está teniendo esa empresa y la utilidad que está obteniendo esa empresa. En este caso es 40 millones dividido en 20 millones. Vuelvo atrás. 40 millones que es el margen de contribución dividido en los 20 millones. ¿Y qué es lo que hay entre medio? Los costos fijos. Entonces, ¿cómo mido yo la sensibilidad de una empresa? Es la relación entre su margen de contribución y su utilidad. Y ese cálculo es 40 dividido en 20. ¿Y cuánto da acá? 2. ¿Qué significa? Significa que un cambio en las ventas de un 10% en este caso se van a amplificar por 2 veces en el resultado operacional. Significa que, dado que las ventas, la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿qué pasaría si las ventas caen en un 10% en función de esta proyección? ¿En cuánto cae la utilidad operacional? Y acá lo que nos dice este cálculo, este indicador, es que se amplifica por 2 veces. Por lo tanto, el resultado debiese caer 20%. Es decir, pasar de 20 a 16. Veamos si es así. De 100 las ventas caen a 90. La relación de contribución se mantiene constante, por lo tanto el 40% de 90 es 36. Lo que no cae sí son los costos fijos.
Por lo tanto, de 36 menos 20, la utilidad cae a 16. Es decir, la utilidad cae 4 sobre los 20 millones originales. Eso es igual a una caída del 20%. Por lo tanto, las ventas tuvieron una caída de 10% y la utilidad abajo cayó el doble, el 20%. Por lo tanto, ¿cómo medimos o cómo se mide qué tan sensible es el resultado de una empresa? Ojo, estos 20 que son muy importantes en lo que viene ahora. ¿Cómo se mide qué tan sensible es el resultado de una empresa cuando sus ventas cambian? Y la sensibilidad, o qué tanto cambian las ventas, va a estar dado por el sector donde está operando actualmente la empresa. Y dado los sectores donde operan esas empresas, es que se le exige más o menos rentabilidad al capital invertido en esta empresa. Entonces, si volvemos al ejemplo, se le debiese exigir la misma rentabilidad al capital invertido en empresas como Cencosud, Falabella o todas estas retail, tal cual se le exige a, por ejemplo, la rentabilidad al capital que está invertido en el sector de sanitaria? No, claramente no. ¿Por qué no? Porque hay uno de los dos sectores que tiene menor riesgo, es decir, menor variabilidad en sus ventas. ¿Y cuál de los dos sectores tiene menor variabilidad en las ventas? El sector sanitario. Y ese sector, por ende, debiese tener una menor rentabilidad exigida. Y eso uno lo puede observar en el mercado, porque si uno transara esos papeles, el papel subiría de valor. Y dado los flujos que uno obtendría en el tiempo, la rentabilidad caería. Y eso es lo que pasa cuando hay veces que se licitan las sanitarias. La última que yo tuve datos fue una que se licitó en el norte, y se la pelearon, entre comillas, los family offices, llegaron a pagar hasta más de 20 veces EBITDA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pagan tantas veces esta utilidad? ¿Por qué? Porque es absolutamente estable, y dado que es estable, es muy valiosa. Entonces, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué pasaría si las ventas crecen en un 10%? Significa que el factor de amplificación también se mantiene. Es decir, ¿qué pasaría si esta empresa aumenta en un 10% sus ventas? ¿En cuánto aumentaría su resultado? Bueno, se mantiene el mismo efecto, en este caso sería por 2. Es decir, si las ventas pasan de 100 a 110, el resultado pasaría de 20 a 24, es decir, un aumento de un 20%. Eso es interesante, sí, es interesante, porque lo que está diciendo es qué tan relevante es la estructura de costo de la empresa y cómo incide esta estructura de costo en el resultado finalmente de la plata que está invertido en esta empresa. ¿Y a qué me refiero con plata que está invertida en esta empresa? Bueno, es justamente lo contrario que haría un fondo de inversión o un mercado cuando valoriza un activo o una empresa. Es decir, ¿cuánto dinero requeriría yo para poder reemplazar a esta empresa y obtener ese mismo resultado? Vamos ahora a pasar al módulo 2. Ya llevamos 40 minutos aproximadamente, exacto. Vamos a parar 5 minutos y comenzamos con el módulo 2, que sería ya cómo pasamos de estos resultados operacional, cómo pasamos de estos 20 millones a decir, ok, ¿cuánto debería ser el rango de valor de esta empresa que está hoy día actualmente en 20 millones? Así que nos juntamos en 5 minutos más, por favor. Ok, Rodrigo, gracias. Vale. Gracias, Rodrigo. Vale, 5 minutos más, comenzamos.